Gracias Jorge, gracias a cada uno de los hermanos que trabajaron sirviendo en esta noche para que esta reunión se pueda llevar adelante. Quisiera que pienses en este último coro que hemos cantado. No me falta nada si te tengo a ti, a usted, a vos, como muchos le dicen, al Señor Jesucristo. En Él podemos hallar absolutamente todo. En Él podemos encontrar la satisfacción plena y verdadera que nada en este mundo puede dar al ser humano. Muchas son las cosas que atentan contra tu razón, tu pensamiento, y aún en la juventud, y aún en la adolescencia, y aún en la adultez, se ataca detrás de tu mente y de tu corazón el deseo de poder encontrar sobre esta vida satisfacción, algo de lo cual el ser humano va en busca día tras día. Poder encontrar esa satisfacción que llene un corazón que muchas veces está apagado, aunque tiene todo, y lo vemos en la realidad de muchas personas que aún obteniendo la fama y obteniendo tantas cosas como el dinero y tantas otras como buscan el reconocimiento, el aplauso, la gloria humana, tristemente se encuentran insatisfechos. La insatisfacción es algo de lo cual realmente la Biblia nos habla mucho, porque el hombre busca satisfacción donde no es el lugar correcto. Y en esta noche quisiera que nos centremos en un pasaje donde el Señor Jesucristo va a hablar a muchas personas de las cuales muchos no entenderían, porque el Señor les hablaría por parábolas. Y les invito a buscar en Mateo capítulo 13, vamos a leer allí varios versículos. Se me cae. Mateo capítulo 13, vamos a leer desde el versículo primero hasta el versículo 23. Dice allí la palabra de Dios, Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, primero de los 4 evangelios, capítulo 13, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, refiriéndose a los fariseos y a los escribas, no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Y aquí el Señor va a citar una profecía que se encuentra en Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10, que el mismo Señor Jesucristo transmite Juan, que la repite en capítulo 12, versículo 40 y 41, y aún el apóstol Pablo allí en el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, versículo 26 y 27. Es una profecía justamente del profeta Isaías, que dijo: de manera
versículo 14, que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados o gozosos, alegres, felices, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, aclara Marcos, viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no da fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hasta aquí por ahora con la palabra de Dios. Vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, el propósito por el cual el Señor hablaba en parábolas. En segundo lugar, vamos a hablar del sembrador, y en tercer lugar, vamos a hablar de lo que el Señor puso como muy importante en este pasaje, que es nada más ni nada menos que la tierra. La tierra que representa nuestro corazón. El Señor Jesucristo dice que entró en una barca. Así dice Marcos, pero aquí justamente dice que entrando él en la barca, como si la barca sería de alguien conocido. ¿Por qué habría hecho esto? Era mucha la gente que se había agolpado en aquel lugar para escuchar. Querían ver y querían recibir de parte del Señor todos aquellos beneficios que el Señor estaba dando en sanidad y en liberación hacia las personas. Y escuchaban y aún se sorprendían del conocimiento que tenía el Señor y no entendían por qué Él sabía tanto, porque aún no le creían como el Hijo de Dios o como el mismo Dios. Pensaban que era quizás un profeta o que era alguien que tenía mucho conocimiento, pero muchos de los que estaban allí no creían que, como dije recién, era el Hijo de Dios. Y es por eso que el Señor se sube a esta barca. Y pensaba, mis hermanos, qué importante es que podamos disponer absolutamente todo lo que el Señor puso en nuestras manos para que el Evangelio pueda ser proclamado. Me imagino aquel dueño de aquella barca realmente pensando: el Señor está en mi barca y está proclamando todo este Evangelio tan precioso que da esperanza, pero tristemente también condenación para los que no creen. El Señor Jesucristo se acercó aún a aquella barca porque el lago permitía que la voz pueda ser, diríamos, aumentada por la acústica que produce el lago contra la montaña. Es asombroso ver cómo cuando uno habla de un lugar que está en el agua y de pronto tiene enfrente una montaña, cómo se escucha aún a muchos metros. Le podría decir que hasta 500 metros. A veces se escucha lo que se está hablando del otro lado.
Y el Señor sabía que la gente tenía que escuchar. Era importante que la gente pueda escuchar. Voy a sacar el micrófono porque se me cae a cada ratito. Así no. Ahí está. Bien. El Señor quería que les escuchen. Lo más importante. Es triste cuando venimos a la reunión y quizás estamos por allí atrás y escuchamos la mitad de la reunión. El Señor quiere que escuches, que prestes atención, que entiendas que Él quiere hablar a nuestros corazones. Es por eso que Él se sube a la barca con el propósito de que toda la multitud pueda escuchar. Pero hay un propósito por el cual el Señor realmente les hablaba en parábolas, y lo dice aquí. Y las parábolas eran nada más ni nada menos que para revelar y también para ocultar. A veces decimos que la palabra de Dios no vuelve vacía, y les invito a acompañarme sin perder este pasaje en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17. Decimos la palabra de Dios no vuelve vacía, y es verdad, pero a veces solo lo pensamos en el sentido de que la palabra de Dios quebranta el corazón de la persona accede a lo que realmente se le está predicando y recibe a Cristo. O aún el cristiano que escucha y que muchas veces vuelve de esa situación en la que se ha apartado. Pero dice en 2 Corintios el apóstol Pablo, versículo 14, capítulo 2, versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar su olor de conocimiento, de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierde. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Es tremendo ver que a veces pensamos que la palabra no vuelve vacía porque el hombre siempre acepta y el resto queda allí deambulando como si no fuera nada. El Señor dijo claramente, el que en Él cree tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. Una vez, lo conté hace mucho, estaba invitado a predicar en una reunión en Neuquén, y cuando estaba viniendo hacia la iglesia donde nos congregábamos, porque era más temprano en Neuquén, entro y estaba hablando Osvaldo y predicaba y dice, si estás en esta noche aquí, este es el peor lugar para que estés, ¿te acordás? Yo digo, ¿qué le pasa? Se volvió loco Osvaldo. Y realmente después, cuando uno sigue escuchando el mensaje, se da cuenta que es así. La palabra de Dios es predicada y están los que aceptan y los que rechazan. Y los que rechazan no tienen justificativo porque han escuchado el mensaje de salvación. Se les ha dado la oportunidad y el Señor Jesucristo quiere que en esta noche puedas entender que hay algo muy importante de lo cual tenés que preparar en este momento, y es tu corazón. El Señor va a hacer énfasis en esta parábola para hacer entender que el sembrador siembra, pero el corazón lo preparás vos. El Señor estaba hablando de que les hablaba en parábolas para que los fariseos, aquellos que habían endurecido su corazón, ya no tengan oportunidad. Miren, cuando hablamos de endurecer el corazón, pienso en muchas personas que han transitado a lo largo de estos 18 años por nuestra congregación. Personas que realmente han escuchado una y otra vez y han desechado la gracia y el amor del Señor Jesucristo. Pensaba en aquel faraón que el Señor
les advirtió justamente a Moisés y a Aarón que endurecería su corazón. Esto después lo pueden buscar en sus casas, en Éxodo capítulo 7. Vamos a ver cómo allí el faraón endureció su corazón, pero que Dios también endureció su corazón. Es verdad que en esto hay dos posturas muy claras, de las cuales son respetables. Aquellos que dicen que Dios endurece el corazón de Faraón porque realmente lo ha decidido así, y hay otros que dicen que Dios endurece el corazón de Faraón porque el Faraón ya tercamente había endurecido su corazón y no quiso prestar atención al llamado de Dios. Lo que sí sabemos que la Biblia no se contradice y que la Biblia enseña que Dios habla muchas veces y de muchas maneras, como dice el escritor a los Hebreos, pero da oportunidades hasta que un día dice basta. En Proverbios capítulo 29, versículo 1 dice, quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente sin poder recuperarse. Hoy no queremos escuchar que nos digan que somos pecadores. Hoy no queremos escuchar que nos digan que hay un infierno. Hoy no queremos escuchar que estamos separados de Dios eternamente y que la muerte está a las puertas de cada uno de nosotros. Muchas son las personas que en la actualidad ya ni creen en el infierno, ya ni creen que alguno se puede perder, todos se han de salvar. Qué astuto que ha sido el diablo, porque ha entrado en las congregaciones para predicar un evangelio mentiroso, un evangelio, como vamos a ver, que siembra piedras en los corazones y no remueve la tierra para quitar aquellas piedras. Un evangelio que promueve y alcanzar todos los beneficios de este mundo. Mis queridos, esto es lo que el diablo quiere para que no creas que Él es suficiente. El Señor Jesucristo cita esta profecía y dice en la última parte, justamente del versículo 15, dice, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo les sane. No es que el Señor no ha dado oportunidades para el arrepentimiento. Dios da oportunidades para que te arrepientas de tus pecados, para que te arrepientas del mal camino en que andas. Aún vemos en las Escrituras como Dios ha cortado a aquellos que aún, como decía el apóstol Pablo, duermen por causa de la desobediencia al mismo Dios. Es que con Dios no se juega. Con Dios no se puede ganar ninguna batalla porque con Dios realmente podemos vivir una vida plena. Él es el que tiene razón, siempre nos dice la verdad. Por eso en esta noche quisiera citarte Hebreos 3:15, no lo busques, para que prepares tu corazón al escuchar en esta noche su palabra. Dice Hebreos 3:15, recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. El Señor nos habla de un sembrador y va a comenzar en esta parábola a decir que el sembrador salió a sembrar. Cuando hace muchos años atrás pasé por una instancia de enfermedad, un médico me recomendó un libro, del cual por medio de ese libro conocí que había otro de la misma mujer que lo había escrito, Joy Meyer. Y dice, fuera del salero, dice el libro. A veces nos encontramos enfrascados queriendo ser sal detrás de cuatro paredes. Y estoy hablando a la iglesia.
Dice el sembrador salió a sembrar. No cabe duda que aquí el sembrador es el Señor Jesucristo, pero por consecuencia somos todos aquellos que salimos a llevar la palabra de Dios, no los que estamos en un púlpito solamente, sino todos los que proclaman el Evangelio de salvación. Todos aquellos que cuentan que Jesucristo puede salvar. Dice que salió. Es una actitud decidida. No podía sembrar adentro de su casa, debía salir. Y es importante que entendamos que como iglesia debemos salir a sembrar. En cada día de nuestra vida, en cada momento donde nos desarrollamos en el trabajo, en los estudios, en el vecindario, debemos sembrar. Quizás no podamos hacer predicaciones iguales en todos los lugares. Quizás podamos decirle simplemente Jesús te ama. Pero sembrar. Es importante entender que salió a sembrar la semilla. Esta semilla que, como bien dijimos, daría fruto para salvación, pero también para condenación. Y la palabra de Dios tiene poder en sí misma. No necesita del sembrador para que sea efectiva. La palabra es efectiva por sí misma. Un versículo muy conocido por la iglesia es Hebreos 4:12. Y si usted o vos no lo conocés, lo vas a escuchar en esta noche. Dice el escritor a los Hebreos, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Aquel que escucha la palabra de Dios en su interior no puede otra cosa que reconocerlo. Y si luchamos contra Dios y le decimos, Dios, no tenés razón, no me estás diciendo la verdad, mis queridos amigos y amigas, quiero decirles en esta noche que Dios nunca miente. No es hombre, dice la Escritura, para que mienta. Dios conoce lo más íntimo de tu vida. Dios ve lo que nadie puede ver, aún ni siquiera las intenciones que tenés en tu corazón. Dice la Escritura que nuestro corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? En nuestro corazón, decía el Señor, que salen todas las malas decisiones. Y eso es lo que contamina al hombre, no lo que hace con sus manos, no lo que hace visiblemente con su vida exterior, sino con su interior. Y allí es donde está hablando el Señor Jesucristo, a tu interior y a mi interior. Este sembrador tenía el deseo de hacerlo por todos los lugares, de sembrar en donde quiera que vaya. Él sabía que había semillas que iban a dar fruto y otras que no, pero igual sembraba en aquel lugar. Lo hacía indiscriminadamente, sin elegir el lugar. Qué bueno es que podamos predicar, no al que queremos, sino a todos los que debemos. A veces solo queremos hablarle a los que queremos. A veces cerramos nuestros labios y nuestra lengua no comienza a pronunciar palabra porque estamos enojados con alguien o porque tenemos algún resentimiento interior y necesita de la luz de la palabra de Dios. Mis queridos, el sembrador dice que salió, sembró y lo hizo por todos lados. Pero el Señor va a hacer énfasis en los terrenos. Y yo quisiera que antes que veamos los 4 terrenos de los cuales el Señor nos habla, nos preguntemos o hagamos un autoanálisis allí donde están. No tenga duda de que yo hice el mío antes de venir aquí. Y en todos estos días, cuando el Señor me dio este mensaje para transmitir,
¿cómo está nuestro terreno? ¿Cómo está nuestro corazón? Es verdad que está hablando a aquellos de lo cual se siembra la palabra y que realmente no tienen a Cristo, todavía no ha dado fruto. Pero es bien aplicable para aquellos que hemos recibido la palabra y hemos creído, porque quizás nuestro terreno, que es nuestro corazón, se fue llenando de aquellos espinos, como vamos a ver, que van quitando la credibilidad sobre lo que el Señor dice. O aquellas piedras que van ocupando el lugar de lo que el Señor quiere que verdaderamente nosotros dejemos que Él ocupe. O nos hemos endurecido como lo peor que ha pasado en la vida de aquellos fariseos, de aquel pueblo del cual justamente el apóstol Pablo hablaba allí en Roma, de que se han endurecido, o el escritor a los hebreos, que no cometamos el mismo error. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado su voz y hemos seguido nuestro rumbo? Mis hijos van a recordar este texto porque por muchos años, muchas veces se lo hemos dicho con su mamá. Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. En la Reina Valera dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás dispuesto a escuchar lo que Dios quiere decirte en esta noche? O quizás tu corazón está tan cargado de las cosas de este mundo que no hay lugar para que penetre allí lo que el Señor quiere hacer para limpiar tu vida, quitar toda la maldad y que puedas estar satisfecho o satisfecha verdaderamente en Él. El Señor va a poner el grado de responsabilidad sobre el corazón. Si me acompañan una página hacia adelante, ustedes van a ver allí en el capítulo 13, el capítulo que estamos leyendo, en el versículo 53, cuando el Señor entra a Nazaret, aquella tierra natal, dice, aconteció el versículo 53, que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y mire lo que pasó allí. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué había pasado? ¿El Señor no podía hacer milagros porque no había fe? El Señor puede convertir todo lo que quiera. Él tiene poder absoluto sobre toda la vida de toda la creación. Y no hablo solo del hombre. Él tiene control absoluto sobre todo lo creado. Lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Todo está bajo su orden y su poder. Muchas personas seguramente no habrían ido a escucharlo. Muchas personas no le habrían creído y no se acercaron. Y es muy probable que esto es lo que haya sucedido, por el cual no muchos recibieron la bendición de haber visto aquel día al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo. Y muchas son las personas que no quieren muchas veces escuchar nada del Evangelio. Hablaba esta semana con una persona
pidiéndole unas instalaciones para poder hacer una reunión allí en Villa Pegüeña. Y aunque uno sabía más o menos cómo iba a ser la contestación, el Señor abrió las puertas para que pueda ir. Lo que no pudo evitar esta persona que después le predique el Evangelio. Y dijo: todo lo que sea religioso, todo lo que son instalaciones públicas, tenemos orden de no prestarlo. Tristemente, el hombre ha desechado a Dios. No quiere ir. ¿Por qué? Porque sus obras son malas, dice la Biblia. Porque todo lo malo que hay en el corazón, cuando se acercan a la luz, se hace visible. Lo dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 3 de Juan. Y ¿saben una cosa? Este es el día en que podés recapacitar y entender cómo está tu corazón. El Señor va a describir 4 terrenos. El primero de ellos es junto al camino, en el versículo 19, donde hace la explicación. Dicen que oyen la palabra, pero no la entiende. Sus corazones están endurecidos. Recuerden que le hablaba justamente por parábolas a aquellos religiosos y no podían entenderlo, y eran para que no crean. Dios había puesto un punto final. Y dice que viene el malo, viene Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Lo primero que se me venía a la mente cuando decía que arrebata lo que había en su corazón es que Satanás le hace creer a esa persona que lo que está escuchando es mentira. ¿Se acuerdan de Eva? ¿Se acuerdan cómo Satanás la hizo tropezar, haciéndole creer que Dios no le decía la verdad? ¿Y cuántas veces te creíste la mentira de Satanás? ¿Cuántas veces en tu corazón aún llegaste a pensar, pero si esto es pura religión, si ir a la iglesia porque 4 viejos nos invitan, o porque mucha gente de la iglesia nos invita, o porque me empujan porque soy de familia cristiana? ¿Lo pensaste? Mire, yo lo pensé cuando era chico. Yo nací prácticamente en un hogar cristiano, tenía 1 año cuando mis padres recibieron al Señor. Y por años aún llegué a pensar, si hubiese nacido en una familia no cristiana tendría libertades que hoy no tengo. Pero gracias a Dios por mis padres que me guiaron a los pies del Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas he podido ver a través de mi vida, de las cuales Satanás me quería hacer creer? Y eran pura mentira, que hubiesen destruido no solo mi vida, sino la de mi esposa, la de mis hijos y la de muchos otros. No creas lo que Satanás viene a arrebatar. Pero dice que también sembró en pedregales, versículos 20 y 21, dice: y es de corta duración, cuando viene la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cuántas personas han venido a la iglesia y, como bien decía Mati ayer, han levantado la mano? Y luego que se proclamaron cristianos, quizás en sus casas, quizás sus familiares, sus amigos, quizás aquellos que le rodean en los distintos lugares, han comenzado a acusarlos, a perseguirlos o quizás a burlarse. Y no han querido soportar aquella burla, aquella persecución. Es verdad que el Señor estaba diciendo de que vendría persecución sobre los que le seguirían.
Y aún cuando Él va a la cruz, ni el apóstol Pedro, recordamos que le comenzó a seguir de lejos, dice la Escritura. Qué triste, qué bueno para un mensaje, ¿no? Cuando nos empezamos a alejar del Señor, ya nos sentimos avergonzados de nuestro Salvador. Pareciera que lo que dice el mundo es más importante que lo que dice Dios. Y aquellos espinos comienzan a dolernos porque son críticas, porque son burlas, y le damos más valor a ello que a creerle al Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bueno sería que como hijos de Dios podamos decir, como decía los apóstoles, de ser tenidos y de ser maltratados como el Señor Jesucristo, porque eso los honraba. ¿Qué me importa lo que puedan decir de mí si cuando me señalan, yo sé que mi Señor también me señala del cielo y puede decir, este es mi hijo? Qué bueno sería que tu terreno, si hay espinos en esta noche, puedas quitarlos y puedas animarte y vencer aquello que el mundo te ataca para alejarte del Señor, aún para no creer. Pero en tercer lugar dice, en pedregales. En tercer lugar dice, entre espinos. Dice que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y en este punto quisiera que pensemos, ¿cuántos mensajes cristianos o llamados cristianos proclaman que el cristiano debe alcanzar estos logros porque Dios será un proveedor de ellos? ¿Y cuántos cristianos que queriendo seguir aquellas cosas de este mundo han dejado al Señor de lado y se han focalizado en seguir el afán de este siglo y las riquezas? Las riquezas ahogan. Las riquezas producen en cada una de las vidas un dolor tremendo que al final siempre se sufre. El amor al dinero, lo dice la palabra, es raíz de todos los males. No dice el dinero es una herramienta, el dinero es un medio. Qué importante focalizarnos no en los logros que necesitamos para complacer nuestro corazón y agitar en nosotros esos deseos que muchas veces tenemos porque queremos progresar. ¿Está mal progresar? No. Pero si eso me quita de la voluntad del Padre, sí está mal. Si eso me desfocaliza, me hace salir del lugar donde Dios quiere que esté, está mal. ¿Cómo está tu corazón? Quizás en esta noche está endurecido, quizás está lleno de piedras por las acusaciones, por las persecuciones, quizás está lleno de espinas que te causarán dolor por el afán de este siglo y por los deseos del hombre. El apóstol Juan decía que todo eso pasa muy rápidamente, muy rápidamente. Parece que nos olvidamos aún todo lo que pasamos en la pandemia. ¿Se acuerdan el presidente del Banco Santander Río? ¿Quién se acuerda? Levante la mano. Mi esposo se acuerda. Nadie más. ¿Vieron qué rápido nos olvidamos? Bien, el presidente del Banco Río, a nivel mundial, estoy hablando. Yo no creo que le faltaba plata, ¿no? No creo. Creo que era uno de los hombres más ricos del mundo. Y su hija
cuando falleció por COVID, dijo, mi padre, con todo el dinero que tenía, no pudo comprar ni siquiera un poquitito así de oxígeno para seguir viviendo. Qué fácil nos olvidamos. Las cosas parecen que nos avasallan porque nos enredamos en el círculo de este mundo que nos va llevando a poner en nuestro corazón aquellas cosas de las cuales el Señor quiere que quitemos. ¿Para qué? Para que en cuarto lugar haya una buena tierra. Y dice, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El mensaje que predicamos es a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Es a Jesucristo como el que puede saciar nuestra vida. Es a Jesucristo que siendo Dios tomó forma de hombre y descendió hasta este mundo y nació a través de una mujer, María, temerosa del Señor, pero también en pecado. Y allí nació el Salvador y vivió entre nosotros y creció, dice la Escritura, entre nosotros y sufrió entre nosotros, pero vino con un propósito, salvar tu vida y salvar la mía. Dejó las glorias eternas, dejó el poder absoluto, no lo utilizó como decíamos hoy, para salvarse él, sino para salvar a otros. Y fue a la cruz, y murió en la cruz, y no se avergonzó de la cruz, porque tenía algo más precioso delante de él, que era tu vida y la mía. El escritor a los Hebreos decía, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él menospreció la vergüenza. El gozo es que puedas tener un terreno en esta noche preparado para volver a sus pies, si te has alejado. Y si no tenés a Cristo, para que en esta noche puedas recibirle como tu único y suficiente Salvador. Quizás aún estás en la iglesia y estas piedras o estos espinos o esta terquedad te ha llevado a dejar de oír la voz del Señor. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No creas que no dejes que Satanás quite la semilla. No tengas miedo a la persecución o a la aflicción que sufrirás. No dejes que las riquezas de este mundo y todos sus valores te engañen y no produzca fruto la semilla. Prepara tu corazón en esta hora para que la palabra dé fruto.